15 horas prácticamente en punto. Seguimos en vivo aquí en el Observador TV en esta tarde de día de lunes rara, hora soleada, pero bueno, hoy llovía, había apagón, ahora salió el sol. Es momento de una nueva columna de Consume Marca Registrada. Eso significa que recibimos a la querida Fernanda Ariceta aquí en el Observador TV. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Me encantó el tema de hoy. Los Eco Green. Los Eco Green. Sí, son esos ecologistas. Y es una tendencia en crecimiento. Recién hablábamos un poco de cuántos hoy hay y cuántos ojalá sean. Acá ya estoy de entrada mostrando mi postura al respecto, pero tiene que ver con una tendencia que en Uruguay cada vez es más fuerte. De hecho, en el mundo, lo que son los green o los ecologistas, hace muchos años, e incluso a veces aquí en Uruguay le pasa a muchas personas, piensan en un activista. Alguien que estaba realmente un activista ecológico. De hecho, de esos años hay un término que a mí me parece muy divertido, que se llaman los tree huggers. En inglés es los abrazadores de árboles. ¿Por qué se les decía así? Porque eran esas personas que hacían activismo, una cosa como Greenpeace, para que más o menos se imaginen. Y esa gente muchas veces, no sé si algunos tienen recuerdo, en una época se veía mucho, se encadenaban o se abrazaban a los árboles para que no los cortaran, hablando de lo que era la selva amazónica y demás. Eso era considerado un ecologista, un green. Eso nace en la época más de los 70. La época hippie. Exacto, sí, empieza ahí. Y de hecho, bueno, hablando de hippies, incluso en Uruguay hay comunidades que son totalmente ecológicas, autosustentables, que son más bien comunidades hippies, por generalizar, que están hace muchísimos años. O sea, que no es un fenómeno nuevo, pero ¿por qué elegimos hoy hablar de los eco, de los green como fenómeno nuevo de consumidores? Es porque la masificación de esas personas, de esas actitudes, sí se está popularizando en Uruguay. Creo que en el mundo es ya hace mucho tiempo que esto es bastante popular, o que ha salido simplemente de esos núcleos activistas. Entonces, hoy incluso esos tree huggers, hace muchos años se les decía tree huggers y era como a los abrazadores de árboles, era algo despectivo, era esa gente que está como pasada de rosca. Hoy incluso quienes son ecologistas se autodenominan abrazadores de árboles, tree huggers, como algo positivo. Hay un blog muy famoso en el mundo que se llama Tree Hugger también, que habla de lo que son las tendencias en ecología. Pero bueno, en Alemania, por ejemplo, hace 20 años que lo que tomamos como actitudes o comportamientos green o ecológicos es absolutamente normal. Pero en Uruguay todavía no es así. En Estados Unidos llegó hace menos tiempo. Hoy es algo mucho más popularizado de lo que podemos ver en nuestro país. Y en realidad, bueno, se fue masificando, y hoy digamos que como que en las clases educadas, en la gente que ha recibido educación, digamos, media o terciaria, esas actitudes green son casi que un básico, ¿no? Entonces, que pueden ser distintas actitudes a lo largo o sea, en su forma de vida, ¿no? O sea, de la comida que elijo, cómo la como, los desechos, Todos se basan en algo que es la triple R, el reducir, reutilizar y reciclar. Entonces es reducir, esa reducción es reducir el consumo hasta los niveles mínimos donde nosotros como personas dejemos menos huella en este mundo de recursos finitos. Luego lo que no se puede reducir, reutilizar, y si no, reciclar. Lo voy a invitar a ver un comercial que tiene 4 años, por eso ahí vemos un poco el rezago que tenemos con el tema. Hace 4 años fue uno de los comerciales del famoso Super Bowl en Estados Unidos, y es un comercial de Audi que es muy interesante porque habla de la policía verde. Vamos a ver. Okay, so it's 3708, Okay. paper plastic. Plastic. That's the magic word. What? Green police. You picked the wrong day to mess with the ecosystem, plastic boy. Battery! Let's go! Take the house! Come on! Put the rind down! Sir, that's a compost infraction! Did you install these bulbs? Wow. Tragedy strikes tonight where a man has just been arrested for possession of an incandescent light bulb. What do you guys think about plastic bottles now? The water setting is at 105. Yeah. You got a TDI here? Clean diesel. You're good to go, sir. Good afternoon, officers.
Hector, those styrofoam cups you're drinking from? Yeah. Gentlemen, please step out of the car and put them on the hood. Está en inglés, no lo conseguí subtitulado, pero creo que se entiende bastante de, bueno, todas esas infracciones que estaban cometiendo los consumidores y, bueno, la policía verde de Green Police. Detrás de ellos, tratando viendo todas esas infracciones. Hay un momento en el que dice, elegiste un mal día para meterte con el ecosistema, muchacho, y se lo llevan preso. Bueno, esto que claramente es una sátira, pero no soslayemos el tema de que es un comercial de un auto que pretende ser green, o sea, está adhiriendo desde la sátira, pero está adhiriendo a toda esa forma de ver... Un auto de alta gama. Un auto de alta gama también, por eso. Empezó también por es cool. Hablamos de los bobos, ¿se acuerdan? Bueno, los bobos, que los vimos en una de las primeras columnas, también seguramente son, en muchísimos aspectos son green. Pero también en esa clave, esas 3 R's de reducir, reutilizar y reciclar, hay un tema digamos que en Uruguay, por ejemplo, a ver, cualquier argentino, iba a decir, cualquier extranjero que venga a Uruguay, le va a llamar muchísimo la atención, por ejemplo, la cantidad de bolsas de nylon que utilizamos. Entonces, por eso hablo también de la masificación. Si bien ahora hay cuestiones a nivel incluso regulatorio que están trabajando sobre el tema, es algo que le llama la atención a los extranjeros. No solo que uno las ve pululando por todos lados, va sino a Europa y te cobran la bolsa, por supuesto, carísima. Porque la gente va con su bolsa de... Entonces, reducir, no usar, por ejemplo, para usar el ejemplo de las bolsas es mucho más grande el tema, por supuesto, pero usar menos bolsas. Si no tengo más remedio que usarlas, reutilizarlas. Y si no tengo más remedio que usarlas, ya las usé muchas veces, todas las veces que la bolsa, toda la vida útil que me dio la bolsa, después reciclarla. Entonces, ese es el esquema de las 3 R's. Pero en el mismo punto del reducir, por ejemplo, un tema muy eco o muy green de este tipo de consumidores es la bicicleta. Y eso sí es algo que en Uruguay estamos viendo. De hecho, en una entrevista aquí en Observador TV se hablaba de 60.000 bicicletas vendidas. Es un montón, gracias también a algo de infraestructura que se está dando a nivel de lo que son las bicisendas y demás. Bueno, se está dando cada vez más ese fenómeno de usar... Cambiar la cabeza. Vemos acá lo que le llaman un auto menos. No sé si las han visto. Yo he visto varias bicicletas por la calle, más allá que en el mundo hay muchas. En Uruguay, en Montevideo en particular, que son bicicletas que dicen un auto menos, ¿no? Orgullosas de ser alguien que en realidad está dejando de utilizar el transporte que usa combustibles fósiles para utilizar un transporte que además es más saludable para la persona, pero el hecho de usar esta plaquita de un auto menos también habla de un orgullo. Claro, de nuevo, ese activismo, porque una cosa que no perdió, el ecologista se masificó, quizás no vive en una comunidad autosustentable hippie, pero sí, en general la gente cuando toma conciencia se vuelve también alguien que quiere promover esa misma forma de ver las cosas. Entonces, creo que lo que está bueno a nivel de bicicletas a los que les interesa, bueno, aquí han pasado también muchas personas hablando del tema, pero se ve que hay colectivos como Libera tu Bici, bueno, Masa Crítica, la Unibici, o sea, hay muchos movimientos que, además de que ellos usan la bicicleta, promueven también que otras personas usen la bicicleta y sean menos autos en la calle y más personas. Claro. Luchan desde su lugar también para que Uruguay y Montevideo sea una capital cada vez más bicicleta friendly. No claro, no, ni que hablar. Y ahí no sé si tenemos hay un póster que después lo podemos ver en la nota también, que es muy divertido, es un póster que se hizo a nivel internacional, que habla de la bici. Dice, cuando tú estás encadenado a un auto te encadena. Aquí está, ir encadenado al trabajo. No, en realidad es desencadenarte de lo que el transporte tradicional, tráfico, si tenés autotráfico, si dependés del transporte público, bueno, toda esa dependencia de los horarios y demás, mientras que la bicicleta te da libertad. Y una cosa para la gente que está en la industria que es interesante es que este afiche está diseñado de la misma manera que se diseñó una gráfica que es muy, muy conocida para la gente que trabaja en publicidad, que fue la primera gráfica que hizo Bill Perbach de el escarabajo. O sea, el primer auto que era del pueblo, o sea, hace 40, 50 años ya, tenía esta misma gráfica. Se le dijo al mundo, usted puede tener un auto. Este es el Volkswagen, el escarabajo es el auto del pueblo. Y hoy con la misma estética están buscando promover el tema de la bici. Creo que una cosa que hablando de este activismo, que es muy interesante, es que sobre todo en Europa, en Estados Unidos, esos consumidores que se han vuelto más activistas, no son más,
pero es un activismo más light en el sentido de que no son personas que se vayan a abrazar a los árboles, de verdad. O sea, consumen. Nada más que consumen distinto otros artículos. Entonces, esos artículos, ¿qué pasa? Ellos necesitan sentir que hacer esas 3 R's las marcas los están ayudando. Entonces, en vez de ser antimarca, algunos lo son, muchos valoran las marcas que les permiten adherir a ese tipo de vida. O sea, Patagonia, por ejemplo, es una marca paradigmática. Un montón de marcas que han hecho activismo junto con estos consumidores. Los invito a ver ahora un comercial que tiene unos pocos años también. Es de la Rainforest Alliance, la Alianza por la Selva. Es una ONG internacional que tiene un comercial muy divertido que quizás ya hayan visto en algún momento en internet. Vamos a compartirlo. You are a good person. You spend time with your family. You work out at the gym. Come on, push. You conserve water while showering. You like nice clothes. You give to charity. You recycle. You drive a Prius, but you use your bike when you can. You enjoy the occasional distraction at work. And you always send a card on Mother's Day. Always. But there's a part of you that tells yourself that you're not so good, that you could be doing more, that the world is falling apart at the seams, and all you've been doing is yoga. One day you see that the rainforest is being destroyed at a staggering rate of 32 million acres a year. That's the equivalent of 1 football field every 78 seconds. You feel bad, angry, guilty. You've been apathetic for too long. You want to do something about it. You must do something about it. Well, this is what you're not going to do. I quit! You're not going to quit your job, leave your family, get on the next flight to Nicaragua, take a bus to the edge of the jungle, then hoof it across rivers, lakes, and streams on a quest to the very heart of the rainforest. Take me to the heart of the rainforest. You're getting closer. You're almost there. You have arrived. You're not going to ingratiate yourself with the local tribesmen, go to great lengths to earn their respect and trust. No. It is around now you realize you're living out the cliche gringo fantasy of becoming an honorary native and leading the resistant forces. But screw it. If they could do it, so can you. I'm gonna save you! This guy comes over here, I'm gonna do this, I'm gonna pull a zafting bats right through him, right over here. You're not going to coordinate and occupy the rainforest movement, realize it's hopeless, summon the power of the gods, lead a revolution against the deforesters and their multinational employers in an apocalyptic, once-and-for-all battle to save humanity, only to awaken 2 days later in an El Salvadorian hospital with 2 toes missing on your left foot. Syria, I wanna go home. Hobble out of Central America, up through Mexico, across the Sierra Madre where you break down, have your first cigarette in 4 years, accidentally start a wildfire killing off the endangered species that once served as your occupational distraction, finally make it back home, only to find you've been replaced at work by a guy named TJ, and that things at home are not what they used to be. You're not going to do any of these things, but what you can do is follow the frog. Buying Rainforest Alliance certified products ensures the future of our rainforests, so that you don't have to do the things you shouldn't do anyway. Just follow the frog. Excelente. Sí, bueno, nunca lo había visto, es maravilloso. Es buenísimo. The Gringo Cliché Fantasy, o sea, la fantasía cliché del gringo. Por supuesto que imagínense que este comercial tiene muchísimos detractores, ¿no? Porque todavía los que son más, o sea, los que son más activistas entienden que todo lo contrario no es suficiente. Bueno, el cliché fantasy no, pero hace algo y no solamente consumir productos certificados por el Follow the Frog, que es ese sellito que es en realidad lo que el comercial promueve, que está con muchas marcas que son marcas multinacionales que los más activistas incluso cuestionan por sus prácticas de sustentabilidad en el largo plazo. Pero este comercial es como la síntesis perfecta de lo que es ese nuevo consumidor. Es alguien que entendió, que es consciente de los problemas, viste que mostraban antes de que se embarcara en la aventura gringo cliché, mostraba cómo tenía conciencia, o sea, buscaba hacer Llevar pequeñas la canilla, acciones.
clasificar en su casa. Exacto. Ese es el nuevo consumidor que estamos viendo en Uruguay. Es raro porque en Uruguay realmente estamos muy atrasados desde ese punto de vista, de que recién ese consumidor que en otros países hace 30, 20, 15 años es el consumidor normal y consciente un poco del medio ambiente, y este tipo de iniciativas son exitosas, ¿no? Como el de las certificaciones, y los consumidores valoran los productos y las marcas que los ayudan a mantener este estado de vida y cumplir con esas 3 R's en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué desafío están teniendo? En Uruguay, las marcas locales están tratando de ponerse a tiro. Las multinacionales ya tienen como bajadas de conciencia, de sustentabilidad y de manejo de estos 3 R's, digamos. Pero bueno, todavía hay la conciencia es limitada y falta muchísimo por hacer. Me estoy volviendo yo activista, estoy promoviendo una forma de ser, pero no, esto quería ser descriptivo, y me parece que sí es algo que cada vez vamos a ver más en Uruguay. ¿Cada vez más lo vamos a ver las marcas? O sea, ¿las marcas crees que cada vez más van a ir identificándose con este Por tipo supuesto, de cosas? porque a nivel global, incluso ya es, o sea, para las marcas que cotizan en bolsa, mantener este tipo de, o sea, que las propuestas sean sustentables en largo plazo, las propuestas de las marcas y de los productos, es un deber ser. O sea, todo lo que son empresas que cotizan en bolsa tienen que tener estas características, y eso va transformándose en propuestas de productos cada vez más sustentables. En Uruguay, que todavía tenemos un grupo, digamos, una oferta de marcas y de servicios con mucho énfasis local, que son empresas más pequeñas que les cuesta adaptarse, y lo hacen a medida que los consumidores lo vayan haciendo, va a ir apareciendo más tímidamente. Hay algunas incluso ya las mencioné otros días. Hay un ecomercado nuevo, que es en Pocitos, las ecotiendas están apareciendo por toda la ciudad. Un montón de mercados verdes, de comida vegana, exacto, bueno, los productos prana de ropa que hablamos, vintage, tal cual. ¿no? Bueno, eso de lo de reutilizar, porque es toda una conciencia de nuevo, de esas 3 R's, que creo que muchas veces la gente piensa basura, reciclaje, lo ecológico. Es solamente reciclar basura, que nos falta muchísimo en eso, por supuesto, y es por donde donde está el problema más grueso hoy, pero las 3 R's son importantes en ese sentido. Creo que una forma de ilustrar esto es ver cómo una marca como el Prius, hablando de marcas que son muy green o muy ecológicas, ya hace muchos años que esta forma de ver el consumo y de ser como consumidores es popular en Estados Unidos, y el auto de los green y de los ecológicos es el Prius, porque fue el primer auto eléctrico. O sea, como que en un grupo de gente, si no tenés un Prius, o sea, primero trataban de no tener auto y andan en bici todo lo que pueden, pero en algún momento tienen que tener un auto y pueden pagarlo, entonces se compraban un Prius. Entonces, ¿qué hizo el Prius? Si ven, vamos a ver el comercial 2015 de Prius, pero es uno de los que está en este momento al aire, que promueve incluso ir un paso más. Ya tienes un Prius, o sea, adherís a una forma de ver las cosas. Veamos lo que propone la marca con su comercial este año. My son is going to wash the family Prius. He insisted on using the rain to save water. 14 years ago, I insisted on buying our first Prius. Because, like Toyota, we both know there's a way to do things, and a way to do things even better. The Prius. Bien. Lavalo solo, también está en inglés, lavalo solo con el agua de la lluvia. En el comercial se propone que es el hijo de la familia el que les dice no vamos a lavar el auto hasta que no nos ayude la lluvia. O sea, eso es maximizar. Que sea al revés, ¿no? Está lloviendo y yo lavé el auto. ¿Qué te parece? ¿Qué cambio cultural tenemos que tener que estemos realmente viéndolo de la otra manera? Bueno, esa es la propuesta de Prius para 2015 y ahí lo que demuestra es que es toda una forma de vida, y cuando ya hacer el auto eléctrico o promover, de hecho hay comerciales, hay gráficas y demás de Prius de años anteriores, que es la gente con el Prius dice deja el Prius y a salir en bicicleta. O sea, el Prius cuanto menos lo uses mejor, y un montón de cuestiones que son casi contraintuitivas para lo que son. Claro, podrías decir va en contra de su negocio. Por supuesto, pero no. En vez de decir, bueno, si una familia necesita solo un Prius, lo demás, porque entran todos y además si no pueden andar en bici. Esa es un poco la propuesta, y estoy usando una marca que es como muy típica y muy paradigmática, pero hay otras y en muchísimas categorías. Una cosa que me parece interesante, que es como venimos atrás, y ahora que tú hablabas un poco de qué va a empezar a pasar en Uruguay, es un concepto que en el mundo y en el mundo de las marcas
apareció, está siendo extremadamente penalizado y me parece como una advertencia a nivel local que no vayamos a caer en eso, porque eso es malo para todos, que es lo que se llama en inglés el greenwashing. El greenwashing, en cuanto a quiere decir que cuanto a los consumidores en Europa, en Estados Unidos, en Uruguay, en el mundo, le empezó a importar estos temas, hubo marcas que dijeron, vamos a salir a hacer alguna cosita como para decir que somos ecológicos y somos green, y en realidad son plataformas que no son del todo reales o no del todo válidas. Al principio incluso se planteó, bueno, aunque hagan algo está bueno, pero hoy no. Hoy el consumidor ecológico, el consumidor green, es mucho más exigente y quiere que si tú vas a hacer algo por el medio ambiente y vas a adherir a esa forma, que sea absolutamente real. Si o sea, te puede jugar en contra peor. Absolutamente. O sea, si el activismo ecológico, que todavía existen los más activistas, o incluso el consumidor, detecta un greenwashing, detecta esa lavada de manos, esa cuestión de ponerle como un tonito verde al asunto, y no es real, bueno, ahí... Te hizo la cruz. Dramático, porque precisamente eso es como lo peor, decir que no sos, cuando en realidad esto, más allá de una forma de consumir, se transforma en una filosofía de vida, como vimos en todas las cosas anteriores. Sí, entonces, lo peor que pueden hacer las marcas es hacerse parecer algo que no son. Parecer algo que no son. Bueno, a ver, estos consumidores quieren que sean. O sea, no ser también está mal, pero no ser y hacerse parecer lo ven como un pecado mortal, y es algo que se penaliza muchísimo, y bueno, la idea es que no suceda. Toda esta filosofía creo que parte de hoy está como muy de moda. El otro día discutíamos con los chicos en la agencia hablando de por qué a veces por qué en este momento sentíamos que de alguna manera estaba un poquito más de moda en algunos ámbitos, que quizás lo que lo había hecho muy tangible a todo el tema ecológico, de vuelta en Uruguay más nuevo, en el mundo no tanto, bueno, todo el tema de lo que es el cambio climático. Quizás a veces las cosas más tangibles que a uno, no sé, este verano extraño que tuvimos, esas cuestiones más obvias, porque quizás el drama que tenemos hoy en Uruguay con la basura y con todo el tema del reciclaje, de la falta de reciclaje, bueno, además no se ve. El agua contaminada, lo que pasó en verano en Maldonado, o sea, son cosas, claro, como decís, podemos ver, lo que pasa en la selva, lamentablemente no lo vemos, exacto. Entonces, bueno, estas cosas que tocan más cerca de la experiencia de uno nos hacen pensarlo más, y por eso van convirtiendo de a poco esta gente que en su origen fueron activistas, gente como, de nuevo, la comunidad hippie autosustentable, es el extremo de la autosustentabilidad. Hoy se está hablando, en Uruguay se está por construir la primera escuela sustentable. Hay muchísimas iniciativas que las marcas están adhiriendo. Lo bueno es que lo hagan de corazón, que ayuden a los consumidores en sus intereses. Y lo que está faltando en Uruguay realmente también es que los consumidores realmente sean ellos los que empujen a las marcas a generar estas transformaciones que no siempre son económicas, que no siempre son sencillas, y que los impulsen impulsen a las marcas a que también les den más propuestas. Los invito a cerrar con no es un comercial, es un video que está en YouTube, que a muchos ya seguramente lo vieron. Es una animación que, bueno, habla de esa finitud de recursos y un poco de lo que está pasando con la humanidad, y es uno de los tantos, por eso lo quise poner para cerrar, porque es uno de los tantos productos culturales que hay en el mundo circulando, como para que los consumidores tomen conciencia de esa acción tan importante a nivel individual y colectivo. Fernanda, como siempre es un gusto recibirte, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vamos viendo el video y luego hacemos una pausa. Beside me, my shallow heart say only Thank you.